Hola, ¿qué tal, mis amigos? Estamos de nuevo por aquí. Soy el pastor Nicasio Martín y nos encontramos en el canal Lecciones Bíblicas Promesa. Así que sed bienvenidos. Seguimos estudiando estos temas tan interesantes sobre la escatología bíblica. Solo para recordar, la escatología es una rama de la teología que estudia y analiza los acontecimientos finales. Nosotros en el día de hoy vamos a estudiar la lección 3 y el título de esta lección nos dice, ¿es el alma inmortal? Buena pregunta, ¿no te parece? El objetivo de esta lección es dar a conocer lo que enseña la Biblia sobre el alma, explicando su naturaleza, su estado y su destino después de la muerte. Tenemos un texto principal que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 6, versículo 5, que dice, en la muerte nadie te recuerda. Desde los dominios de la muerte, ¿quién te alabará? Y como ya es costumbre también entre nosotros, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Señor y Dios, queremos rogarte que tú nos dirijas, que tú nos ayudes a entender el mensaje de esta lección. Graba en nuestros corazones estas enseñanzas y ayúdanos, Señor, a compartirla también con otras personas. Gracias por todo. Perdona todos nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Como dijimos en la lección anterior, hay muchas personas que se hacen preguntas. Cuando morimos, ¿a dónde va el alma? ¿Al cielo, al infierno, al purgatorio? ¿Es el alma un ente consciente o inconsciente? Esta lección va a dar respuesta a estas y a otras muchas preguntas. Así que vamos a pasar ya a la pregunta número 1, que dice, ¿cuál es la visión predominante entre los cristianos sobre la naturaleza del alma y cómo ha influenciado la concepción griega del alma en el pensamiento judío sobre la vida después de la muerte? Esta pregunta nos va a ayudar a responderla el pastor João. Hola, queridos hermanos y amigos de la Escuela Bíblica, Pastor Nicasio, bendiciones a todos. Bueno, respecto de esta primera pregunta, podemos afirmar que la mayoría de los cristianos declaran creer que el ser humano posee un alma o un espíritu, esencialmente espiritual. Afirman los que creen en este concepto que el alma del ser humano, luego de su fallecimiento, va conscientemente y así permanece en el cielo, a depender de cómo fue su vida, o al infierno, o incluso al purgatorio. Afirman que el alma del ser humano sigue viviendo conscientemente durante el periodo intermedio, que es el periodo ubicado entre el fallecimiento del ser humano y la resurrección de su cuerpo físico. Esta creencia tornóse tan popular que el Centro de Investigaciones Estadounidenses Pew Research Center afirma que un tercio de los ateos creen que el ser humano posee un alma o un espíritu. Pero este concepto era ajeno al pueblo de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. Eso cambió drásticamente en el periodo de la helenización, y fue la aculturación griega sobre todos los pueblos conquistados por el imperio griego de Alejandro el Grande. E incluso los judíos. Se puede notar esto haciendo una lectura en los libros apócrifos producidos por ellos, que no hacen parte del canon bíblico, que no está en el listado de libros reconocidamente inspirados por Dios. De igual manera, se puede notar esto leyendo los libros intertestamentarios, libros producidos en el periodo interbíblico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un periodo que comprende aproximadamente 400 años. Aunque en nuestros días la mayoría de los cristianos creen de este concepto, no se puede encontrar en las Escrituras Sagradas ningún apoyo a este concepto. Bueno, que el Señor bendiga a todos. Un grandioso abrazo en el amor de Cristo.
Gracias, Pastor João, muy bien explicado. Efectivamente, la idea, el concepto de un alma inmortal, consciente y viviendo fuera del cuerpo es algo totalmente ajeno a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Como muy bien nos ha explicado el Pastor João, la influencia de la cultura y de la filosofía griega llevó a muchos judíos a creer que el alma o el espíritu eran inmortales y conscientes. Cuando Jesús aparece, esta es ya una creencia aceptada por una gran mayoría de judíos. La pregunta 2 nos dice, consulte Génesis 2.7 y responda, ¿cuál es el significado original de la palabra alma en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se usa en toda la Escritura? Esta pregunta va dirigida al pastor Diego. Gracias por la pregunta, Pastor Martín. Queridos hermanos, cualquiera que se dedique a comprender el concepto del alma reconocerá que la idea de esta como un elemento distinto del cuerpo es una creación de la filosofía griega. Este pensamiento cobró especial fuerza con Platón, por ejemplo, y ha permeado en el imaginario colectivo a nivel mundial, incluso a través de las películas de Hollywood. En el Antiguo Testamento, el término nefsh, yo creo que es así que se dice, es traducido como respirar y se refiere a la creación, a una criatura, mejor diciendo, que respira, es decir, al ser vivo en su totalidad. También puede significar persona, vida, abarcando estados emocionales como el gozo y la amargura, entre varios otros. Así, en la Biblia, el concepto del alma, como nos enseña nuestro escritor de la lección, siempre se refiere a la persona humana en su totalidad, incluyendo su vida, sentimientos e interioridad. Es solo eso. Muy bien, gracias, Pastor Diego, por esa respuesta tan acertada. En Génesis 2.7 el Señor nos muestra cómo creó al primer ser humano, a Adán, y utilizó dos elementos. Uno de ellos fue la tierra, con la cual hizo un muñeco de tierra o de barro, y sobre ese muñeco en su nariz sopló el aliento de vida o el espíritu de vida. La unión de esos dos elementos trajo a la existencia un ser viviente o alma viviente. Mis queridos amigos, nosotros no tenemos un alma, nosotros somos un alma. La pregunta 3 nos dice que después de leer unos versículos, nos pregunta, ¿cuál es el destino del ser humano después de la muerte? ¿Qué es Seol en el Antiguo y Hades en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se interpretan estos términos en relación con la muerte? ¿Es el alma inmortal? Esta pregunta nos va a ayudar a responderla el pastor Marco. Gracias, Pastor Nicasio. La pregunta 3 nos dice, consulte el ítem 2 y responda. ¿Cuál es el destino del ser humano después de la muerte? Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando morimos, vamos a la tumba, volvemos al polvo de la tierra. ¿Qué es el Seol en el Antiguo y Hades en el Nuevo Testamento? En ambos significa lugar al que van a parar todos los muertos. Se representa como un lugar oscuro en el que no existe ninguna actividad propiamente dicha. Luego tenemos cómo se interpretan estos términos en relación con la muerte. Se interpreta que la muerte es como el sueño, para expresar una idea de un estado de inactividad
e inconsciencia. Y para terminar, ¿es el alma inmortal? No. Como se ve en la Biblia, alma siempre significa la persona humana, el ser vivo en su totalidad, su vida, sus sentimientos e interioridad. Así, puesto que el alma significa la persona humana, por lo consiguiente, es mortal. Ezequiel nos dice, a su vez dijo, que el alma que peca, esa morirá. Ezequiel 18:20. Dios los bendiga. Gracias, Pastor Marco, por tu respuesta. Excelente. El que en el Nuevo Testamento se compare la muerte con un sueño, pues a mí me produce mucha paz interior. Porque todos sabemos que el que duerme, más tarde o más temprano, despierta. La pregunta 4 nos dice, ¿existe conciencia después de la muerte? ¿Cómo debemos interpretar los textos citados para apoyar la idea de que las almas de los creyentes van al cielo después de la muerte? Esta pregunta va dirigida al pastor Eneas. Gracias, Pastor Nicasio. La Biblia enseña que los muertos no tienen conciencia. Eclesiastés 9 y versículo 5, donde se lee, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, porque su memoria es puesto en olvido. Esto se confirma también en Salmo 6 y versículo 5, que dice, ¿por qué no hay en la muerte memoria de ti? Podemos confirmar esta verdad también en el Salmo 30 y versículo 9 y 88 versículo 10. La idea de la muerte como un estado de inconsciencia se confirma cuando en la Biblia compara la muerte con el sueño. Y hay por lo menos 3 textos que se utilizan para argumentar que el alma del creyente se va al cielo cuando muere. Primero texto está en Lucas 16, 19 al 31. Es la parábola del hombre rico y Lázaro. Historia basada en una creencia popular de los judíos sobre el Hades. Si se interpreta literalmente, el cielo paraíso está al lado del infierno. El rico habla con Lázaro que está en el seno de Abraham. También enseñaría que la pobreza es pasaporte al cielo y aún que los que están en el cielo pueden conversar con personas en el infierno. Sin embargo, eso no es ciertamente lo que Jesús está enseñando. La parábola condena la codicia, que es un pecado, y concluye, si los hombres no escuchan la palabra de Dios, ni siquiera un milagro parecido a resurrección será suficiente para convencerlos. Según texto está en la carta a los Corintios capítulo 5 y versículo 8, y el tercer texto, Filipenses 1, 20 al 24. Quiero detenerme en el versículo 23 que dice, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. La expresión presente al Señor o estar con Cristo, Pablo usa un verbo griego, auristo. El auristo designa el estado de una acción consumada o estado presente del hecho pasado, o sea, que sucede en el presente. Por lo tanto, Filipenses 1:23, Pablo expresa su deseo de estar con Cristo en el momento de la muerte, en comunión con Cristo. Eso concorda con Romanos 8:38, que dice, ni siquiera la muerte puede nos separar de Jesús. Que Dios bendiga a todos. Gracias, Pastor Eneas, por la respuesta tan bien explicada.
Tendríamos que preguntarnos por qué Jesús, en la narración de la parábola del rico y Lázaro, utiliza ilustraciones que no se ajustan a la verdad que se encontraba en el Antiguo Testamento. La respuesta es que Jesús estaba hablando a la gente de acuerdo a lo que ellos conocían. Muchos, sin tener ningún apoyo de ningún versículo en el Antiguo Testamento, estaban creyendo que los muertos permanecían conscientes entre la muerte y la resurrección. Por eso Jesús utiliza estas ilustraciones, porque era lo que la gente creía. La pregunta 5 nos dice, discuta con la clase la diferencia entre la esperanza cristiana respecto a la resurrección y creencias como el purgatorio, la reencarnación o la vida en el más allá y las implicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Esta pregunta va dirigida al diácono Daniel. Gracias, Pastor Nicasio. Bendiciones para todos. Sí, la pregunta 5 dice así. Discuta con la clase entre la diferencia cristiana respecto a la resurrección y creencia como el purgatorio, la reencarnación o la vida más allá, y las implicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Nosotros vemos una diferencia entre la resurrección cristiana, la cual hay base bíblica que habla de eso. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que vivimos, lo que hemos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Y la Biblia no dice nada sobre el purgatorio, ni cuando uno muere va al cielo o al infierno. No hay pasaje bíblico que apoye esa creencia. La Biblia dice en Génesis 3:19, polvo eres y a polvo volverás. El Salmo 28:1 afirma que cuando uno muere desciende al sepulcro. La Biblia afirma la muerte es como un sueño para expresar la idea de un estado de inactividad e inconsciencia. No como muchas creencias que el alma vaguean hacia el más allá. Los que durmieron no puede comunicarse con los vivos. Eclesiastés 9:5 dice, por lo que viven saben que ha de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, necesitamos vivir esta vida en santidad, esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Gracias, diácono Daniel, por tu respuesta. La pregunta 6 nos dice, ¿cómo la expectativa de tener cuerpos glorificados y resucitados trae esperanza a sus momentos de dolor y sufrimiento en el presente? Esta pregunta nos va a ayudar a responderla el hermano Damián. Bendiciones a todos, bendiciones Pastor Nicasio. Muchas gracias por la oportunidad de poder brindarme para responder la pregunta número 6. Para empezar, quisiera leer en Romanos capítulo 8, verso 38, que dice así, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Maravilloso, maravilloso versículo, como así también hay otros que incluye la Biblia, que nos inyecta a cada uno, ¿no? Gran dosis de esperanza, ¿no? Al cristiano, tanto individualmente como colectivo, ¿no? Hasta comunidad cristiana. Este versículo, apoyando en otros también, nos inyecta esa gran expectativa, esa gran esperanza
que aunque el cristiano muera, aunque esté en ese estado de sueño profundo, de inconsciencia, él está próximo a su Salvador, porque así lo declara la Biblia. Tenemos la esperanza de que un día el Señor va a venir con poder y gran gloria, y aquellas personas que murieron en Cristo, estando en ese estado de sueño, de inconsciencia como lo había pronunciado, tenemos esa esperanza, aunque hemos pasado momentos difíciles, o estemos pasando momentos de dificultad, nuestros cuerpos se desgasta físicamente, la materia, pero tenemos, como dije, esa esperanza de esa resurrección, de ese cuerpo glorificado, que Cristo pronto va a venir a levantar a aquellos que están esperando en Él. Esta es la esperanza del cristiano, la esperanza bienaventurada que Dios prometió a todo aquel que en Él confía. Así lo declara la Biblia y así nosotros estamos en esta etapa, ¿no?, de esperar, de recibir un día al Señor de gloria. Gracias, hermano Damián, por tu respuesta. Hemos llegado al final de nuestra lección, pero antes de despedirnos quisiera dejarte unas palabras relacionadas con el tema de hoy. Puede parecer muy triste que una persona cuando muere quede en el sepulcro esperando a que Jesús venga por segunda vez a resucitarla. Pero en realidad eso no va a ser así, porque cuando la persona muere no percibe el transcurrir del tiempo. El tiempo para ella. Y cuando llega el día de la resurrección y abre sus ojos, le habrá parecido que inmediatamente después de su muerte resucitó. Amén. Mis amigos, que el Señor os bendiga y ya nos encontraremos en la próxima lección. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto.